Noviembre 15. Abrazado por Cristo. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2, del 8 al 10. Jesús es el primero y el último, el alfa y el omega, el que es desde la eternidad hasta la eternidad. Los reinos surgen y caen, y las dinastías se desmoronan, pero el Señor Jesús no tiene principio ni fin, porque ni siquiera la muerte pudo retenerlo. Él nos precede y continuará después de nosotros. La iglesia de Esmirna, que estaba bajo ataque, necesitaba escuchar esta descripción de su Señor para que pudiera recordarlo y ser alentada. Ante la perspectiva de sufrir, incluso hasta el punto de morir, se sentían derrotados. Por tanto, saber que habían sido incluidos en Cristo, saber que Él era su Salvador, compañero y amigo, marcó la diferencia en los desafíos que enfrentaban. Esmirna fue el hogar de Policarpo, uno de los mártires cristianos más famosos de todos los tiempos, quien como obispo de la ciudad fue atado y quemado en la hoguera alrededor del año 155 después de Cristo. Es posible que Policarpo no estuviera en el liderazgo en el momento en que la iglesia recibió esta carta de Juan, pero bien podría haber sido un joven oyente cuando fue leída. Por lo menos estas palabras seguramente le habrían resultado muy familiares a medida que crecía en su fe. Vemos su impacto en plena manifestación cuando se le mandó a renunciar a su fe en Cristo para salvar su vida. En lugar de retractarse, Policarpo respondió: le he servido 86 años y él nunca me echó ningún daño. Él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo entonces puedo blasfemar contra mi rey Salvador? Es tentador mezclarse tan perfectamente con la cultura que nos rodea que nunca existe la posibilidad de ser víctimas de odio y persecución porque nunca hay nada diferente y desafiante en nosotros. Pero el Señor Jesús no nos dice que evitemos el sufrimiento por su causa, nos dice que no le temamos. Si estamos preparados para mantenernos firmes respecto a la exclusividad de las exigencias de Cristo, la pureza que representa seguir a Cristo y la suficiencia y autoridad de la palabra de Cristo, entonces necesitaremos recordar las palabras de Cristo. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Mateo 10, 28. Tu llamado es el mismo que el de la iglesia en Esmirna: ser fiel hasta el fin, sin importar el costo. Has sido abrazado por Cristo y Él es tan real, está tan vivo y comprometido con su reino y con su pueblo como lo estuvo en los días de Policarpo. ¿Cómo darás testimonio de Cristo hoy? Para profundizar, Apocalipsis 2, del 8 al 11. Amén. Amén. Gracias, hermanita Estela. Bueno, familia, buenos días. Dios los bendiga. Hoy les pedí que pues, me permitieran hacer el devocional virtualmente porque el tema de hoy es hermoso. O sea, el tema de hoy es un tema que nos va a consolar y nos va a animar muchísimo, porque vivimos tiempos difíciles y cada día es más difícil. Cada día es más difícil guardar la fe. Y en medio de esta buena batalla, ¿no? Hay momentos en que nos sentimos desanimados, abatidos, sin fuerzas, avasallados por el pecado que mora en nosotros, el pecado que está alrededor, la persecución a la iglesia, a la moral de Dios, bueno, todas las cosas que pasan. Y también la falta de conversión de nuestros seres queridos. Pero Dios es bueno y como dice el devocional, el título, el abrazo del Señor, el abrazo de Cristo, un abrazo que consuela, un abrazo que nos fortalece en medio del fuego de la prueba. Si ustedes estudian la Biblia van a ver que de las 7 iglesias, los 7 mensajes a las 7 iglesias, número 7 significa la plenitud de la iglesia. Por eso son 7 iglesias, aunque habían más, pero eran iglesias determinantes en Asia Menor. Y solamente 2 de ellas, el Señor Jesucristo no tiene nada en contra de ellas.
Y una de ellas es esta, Esmirna, una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que se mantuvo firme, no porque fuera mejores que las otras, sino porque se habían aferrado con todas sus fuerzas al abrazo del Señor Jesucristo, a la gracia, a la misericordia, y eran firmes en su fe. Entonces leemos Apocalipsis 2 del 8 al 11. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Se fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, mis hermanos, miremos que el tema central de esta carta a la iglesia de Esmirna está en medio del sufrimiento, la pobreza, la persecución. Cristo se revela no como un espectador distante, y eso es muy importante, mis hermanos, tener en mente. Dios no es un espectador distante, Cristo no es un espectador distante. Cuando leemos la carta de Apocalipsis vemos que dice que el que tiene las 7 estrellas en su mano y el que se pasea por los candeleros de oro, es decir, aquel que sostiene con la diestra su justicia a su iglesia, es decir, que sostiene a ti y a mí. Él no está distante, sino como el Salvador que nos abraza con su soberanía, su amor y su seguridad eterna. Mis queridos hermanos y hermanas, hay momentos en la vida en que lo que el mundo parece caerse a pedazos sobre nosotros, parece cerrarse a nuestro alrededor. Recibimos un diagnóstico médico inesperado, una cita médica que no llega, perdemos un empleo donde nos creíamos seguros, un matrimonio roto, hijos rebeldes, apartados de la familia, apartados del Señor. O a veces nos vemos incomprendidos, aislados por mantener nuestra fe, porque puede pasar con nuestra familia, con aquellos que amamos, en un mundo que cada vez y más se aleja de Dios. En esos momentos, mis hermanos, de dolor, de incertidumbre y de angustia, una de las preguntas más profundas surge en nuestro corazón. Dios, ¿dónde estás? ¿Te importa lo que estoy pasando? ¿Tiene sentido este sufrimiento? Y es en medio de esas preguntas, mis hermanos, en el silencio de nuestra aflicción, donde la carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia del mismo se convierte en un bálsamo para nuestra alma. Mis hermanos, esta no es una carta de un teólogo abstracto, sino las palabras directas de Cristo resucitado, dirigidas a una iglesia, a una congregación que estaba pasando por el fuego de la prueba. Y su mensaje es un abrazo firme, amoroso y lleno de verdad. Hoy nuestro Señor Jesucristo quiere abrazarte, quiere abrazarme en tu prueba y recordarte quién es Él y qué sabe de ti, porque Él te conoce. Él te conoce. Él conoce todo lo que pasa en nuestra vida. Hablemos un poco de la parte histórica de esta iglesia. La ciudad de Esmirna estaba más o menos unos 55 kilómetros al norte de la ciudad de Éfeso. Era la ciudad más bella y extensa de Asia Menor, donde se había erigido un templo en honor al emperador Tiberio. Esmirna era un centro de adoración a los emperadores romanos. Todos los ciudadanos de la ciudad estaban obligados, escuchen esto, a ofrecer incienso en el templo, es decir, a adorar al César, en honor al emperador. Quien no lo hiciera era considerado un traidor. Como tal, era quemado en la hoguera o lanzado a las bestias salvajes. Ustedes pueden ver en qué entorno estaba esta iglesia y cómo tenían que mantener su fe en medio de sentencia de muerte. Muchos cristianos murieron en esa ciudad por negarse a adorar al César, entre ellos Policarpo, pastor de la iglesia de Esmirna. Fue producto del trabajo del evangelismo por parte de la iglesia de Éfeso.
Mira lo que dice Hechos 19:10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron las palabras del Señor Jesús. La iglesia de Esmirna luchaba contra dos fuerzas enemigas: una población judía muy opuesta al cristianismo y una población no judía leales a Roma y apoyaban la adoración al emperador. La persecución y el sufrimiento eran inevitables. Por una parte, la fidelidad de los ciudadanos a Roma y por otra parte, el odio a los judíos. Esta iglesia, mis hermanos, de Esmirna representa un periodo posapostólico, es decir, después de que termina el último apóstol de partir hacia la eternidad, que fue Juan. Fue del año 100 al año 303 después de Cristo. Fue una época de grandes persecuciones. Para que ustedes sepan, hubo 10 grandes persecuciones. La primera fue con Nerón, en el año, aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Entonces fue una época de grandes persecuciones en la historia de la iglesia. El Imperio Romano se esforzó por erradicar el cristianismo de la faz de la tierra. Los cristianos eran golpeados, quemados, colgados, crucificados, lanzados a las fieras hambrientas, torturados hasta la muerte. ¿Qué les podría decir a estos creyentes para fortalecer su fe y animarlos en medio de estas circunstancias? Tremendo, ¿no? Cuando vemos hacia el pasado y a través de la Biblia podemos contemplar la valentía de la iglesia primitiva que mantuvo la fe y confianza en el Señor Jesucristo. Lo que habían creído con una firme convicción hasta la muerte. Una muerte que para los enemigos de Cristo era un espectáculo. Para nuestro Señor era olor fragante de fidelidad en su Rey, Señor y Salvador. Qué fe tan débil de nosotros, ¿cierto? Al mirar este panorama de estos creyentes. Muchas veces nosotros nos llenamos de inconformidad frente a Dios. ¿Por qué no me da esto? ¿Por qué no lo otro? Porque nuestros ojos no están puestos donde deben estar puestos. Estos creyentes tenían sus ojos puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe, no en las cosas de este mundo, no en la trivialidad o en la banalidad de lo que es los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Su fe no está cimentada en sus deseos, sino en la voluntad de nuestro santo y buen Señor. Y algo que tenemos que tener claro cuando estudiamos el libro Apocalipsis, mis hermanos, es su propósito, porque al perder de vista podremos extraviarnos en su interpretación. Más que saber el futuro, los eventos y tiempos para su cumplimiento. Su propósito principal es de consolar, animar y fortalecer la fe de la iglesia en momentos de gran aflicción. Miremos 3 verdades del abrazo de Cristo. El abrazo de su soberanía. Yo soy el primero y el último. Y esto es fundamental, mis hermanos. Nunca perdamos de vista la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, porque Dios está en control. Y lo que estás viviendo, lo que estoy viviendo, está bajo el control y la dirección de Dios. Dios mismo está involucrado en tu salvación. Porque mira lo que dice la palabra del Señor. Pablo dice, estoy persuadido, o sea, estoy plenamente convencido de que el que comenzó la buena obra en vosotros, él mismo la perfecciona y la termina hasta el día del Señor Jesucristo. Romanos 8:28 habla de la soberanía de Dios. Y sabemos experiencialmente, está hablando Pablo en primera persona, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. En el original no dice así. En el original dice, y sabemos que Dios sustenta o provee o dirige todas las cosas para el bien de los que le aman. Y ese bien no es que no tengamos sufrimiento. Ese bien no significa que no tengamos aflicción. Todo ese sufrimiento, esa aflicción y esas pruebas están dirigidas y orquestadas por Dios para llevarnos a ser semejantes a Cristo. Que es lo que dice Romanos 8:28 y 29 al 30. Bueno, no podemos sacar de la ecuación de nuestra vida cristiana el sufrimiento, porque es parte de nuestra vida. No es un todo, pero Dios usa el sufrimiento en momentos adecuados y precisos, que Él sabe cuándo es ese momento. Pero la iglesia tiene que estar preparada para sufrir. ¿Por qué? Porque la iglesia, como hemos estudiado, estará en la gran tribulación.
La iglesia será perseguida y cada vez entre más radical seamos, es decir, entre más determinación tengamos de seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios, nos van a perseguir. Vamos a ser repudiados, como pasó con esta iglesia. Porque no vamos a estar dentro de un entorno religioso establecido por los hombres para que parezca cómoda nuestra religión, para que no sea una amenaza, porque el cristianismo es una amenaza para el sistema mundo. El verdadero cristianismo es una amenaza para el religioso. Tengamos eso en mente, mis hermanos. Entonces, eh, el abrazo a la soberanía de Dios. Yo soy el primero y el último. Jesús, nuestro Señor, no se presenta aquí como el Cordero Manso, sino con un título de absoluta divinidad y soberanía, el primero y el último. Es un título que lo usa el profeta Isaías. Así inicia el Señor Jesucristo su mensaje para la iglesia de Esmirna, que eres el primero y el último. Dios es eterno y antecede todo, absolutamente todo, antes y después de todo. Después de su eternidad precede el tiempo y todo lo que en él Dios ha establecido que acontezca es soberanía, es majestad, es supremacía. En Hebreos 13:8, que dice que es de Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Isaías 44:6, así dice, Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden? Escuchen esto, y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúnciense lo que viene y lo que está por venir. Dios está en control. No desmayes, Dios está en control. Aunque parezca un descontrol, aunque no puedas comprender lo que estás pasando, necesitas confiar, depender y esperar en Dios. Al aplicar a sí mismo Jesús ese título, él afirma de ser el Dios eterno, el Alfa y el Omega. Como dice Apocalipsis 1:8, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era de venir, el Todopoderoso. Esta es la carta de presentación que Cristo le dice a la iglesia de Señor. Le está diciendo, no temas, yo estoy en control. Yo soy el soberano, estoy por encima del César, estoy por encima del sufrimiento, estoy por encima de la maldad. Eso es lo que Cristo les está diciendo en ese momento. No sé si ustedes recuerdan la primera vez que aparece el gran nombre de Dios y a quien se lo revela Moisés. Le pidió a Dios su nombre. Habiéndose criado en Egipto, Moisés había estado familiarizado con los nombres de docenas y de dioses egipcios. Cuando huye a Madián y criando ovejas allí durante muchos años, 40 años, Moisés también habría conocido los nombres de dioses cananeos. Cada uno de esos dioses extranjeros tenían un nombre en particular y estaba asociado con un dominio en particular. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre, la respuesta fue, yo soy el que soy. Aceidad, autosuficiencia, el mismo ayer, hoy, siempre, presencia, autoridad, dominio, señoría. Este es mi nombre para siempre. La declaración del yo soy, mis hermanos, viene del verbo hebreo ser o existir, o en inglés ser o estar. Con esta declaración Dios le declaró de que Él es el autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido, inmutable, que no es influenciado por nada ni por nadie. Mis hermanos, esta declaración también declaró que Él está presente, a pesar de lo que de su naturaleza y que es tan diferente a los humanos. Él se identifica contigo y conmigo. ¿Por qué? Porque Cristo fue como uno de nosotros. Cristo también fue perseguido. Cristo también fue martirizado. Cristo también fue despreciado. Cristo también fue traicionado. Cristo también fue rechazado por su familia. Cristo fue rechazado por su propio pueblo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Incluso los mismos suyos lo mataron en una cruz. Mis hermanos, él era consciente del sufrimiento de esa iglesia,
Él es consciente de tu sufrimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Él puede compadecerse de tu debilidad porque lo sufrí de primera mano. Él conoce tu dolor. Él pasa tu dolor por su corazón. Él es empático, empático a tu vida, a tus lágrimas, las conoce. Él las conoce. Él te ha visto sufrir en la oscuridad, llorar en silencio. Él estaba allí. Mis hermanos, el Señor está por encima y antes de cualquier circunstancia. El Señor no le dice a Juan que Él es el primero de la creación de Dios, sino como la causa y el origen de ella. Él es el mismo quien la sustenta. Lo que dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es quien te abraza esta mañana. Él es tu Dios, Él es mi Dios, Él es mi guardador. Entonces, ¿por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? El Señor le recuerda a su iglesia quién es Él y en quién debe estar puesta su confianza y su esperanza. Les dice que descansen en Él, porque Él es el comienzo y el fin de todo. Y que lo que vemos y no podemos ver o comprender está en sus manos. Y que nada de lo que pueda estar pasando en ti y en mí, en su iglesia, se ha salido de sus manos, porque Él así lo ha determinado, conforme a su perfecta voluntad. El Señor, como creador, tiene poder y dominio sobre todo, y todo se somete a Él. Y no perdamos de vista esto, mis hermanos, porque mi fe no puede estar fundada en las cosas o en las circunstancias. Mi fe tiene que estar fundada y centrada en la persona de Jesús. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, ¿qué es lo que dice? Por tanto, teniendo alrededor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asede, y corramos con paciencia la carrera de la fe. ¿Dónde he puesto los ojos? En Jesús, el autor y consumador de la fe, para que nuestro ánimo no desmaye. Quien sufrió hasta la muerte, quien sufrió contradicción de pecadores, pero él tenía su fe y su confianza también puestas en Dios, porque también fue como uno de nosotros. Si usted ve a Cristo muriendo en la cruz, ¿qué dijo? Muriendo, Padre, oh Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. A pesar de que se sintió abandonado, se sintió solo, porque así fue, estaba solo. Dios lo miraba de lejos, porque allí estaba cargando todo nuestro pecado, pero aún así se mantuvo firme en la confianza y dependencia de su Padre, aunque no le podía decir Padre por causa del pecado, pero allí estaba, firme, plenamente convencido que era hijo de Dios. Hermanos, ¿qué significa este abrazo para nosotros? Control absoluto. Tu sufrimiento no se le escapó de las manos. Él es el primero. Lo vio venir antes que tú. Él es el último. Tendrá la última palabra sobre tu situación, no las circunstancias, no las personas. La persecución en Esmirna no era un caos fuera de control. Estaba bajo la mirada soberana de aquel que gobierna la historia. Cuando estamos en el dolor, nuestro mundo se reduce a la hora. Cristo nos abraza y nos susurra: yo soy el marco completo de la eternidad. Confía en mí, que veo el cuadro completo que tú no puedes ver. Ahora miremos el abrazo de su simpatía. Esta palabra simpatía es muy hermosa porque la palabra simpatía significa que se identifica contigo, que o sea, que está pasando, está sufriendo contigo. Es decir, que está sufriendo lo mismo que tú sufres. ¿Y por qué se dice eso? Mis hermanos, porque somos el cuerpo de Cristo. Yo no creo que si mi mano me esté doliendo, los dedos estén felices o no sientan. Si mi brazo duele, pues duele la mitad de mi cuerpo. Esa es la iglesia. Por eso es que la iglesia dice que deben gozarse los unos con los otros, gozados con los que se gozan, sufrir con los que sufren. Cristo se goza y sufre contigo, porque Él es la cabeza de la iglesia. No sé si lo han tenido en mente, pero no lo pierda de vista hasta mañana.
Él sufre contigo. Él está contigo. Acerquémonos confiadamente al trono de gracia, dice la Escritura, para decir pronto por nuestro socorro, porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse, es decir, es empático, puede compadecerse contigo. Te hago una pregunta. ¿Tú eres empático con aquellos que sufren? ¿O estás tan ensimismado ante sufrimiento que no es otra cosa sino tu sufrimiento? Hermanos, recuerden la vida de José. José está en una cárcel, metido injustamente. Viene con su historia, vendido por sus hermanos, quisieron matarlo. La mujer de Potifar levantó un falso testimonio en contra de él y es metido en la cárcel. Y allí, en medio del sufrimiento, Dios estaba con José. Y eso marcó la diferencia. José sabía que Dios estaba con él. Y por eso es que ustedes cuando leen el texto van a encontrar que José estando en la cárcel llega el copero, el panadero del rey. Y una mañana los ve tristes. ¿Te imaginas? Está en la cárcel. Y ve a otro triste, pues no le importa. No, José no estaba pensando así. José se acercó a consolarlo. Y les pregunta qué quieres pasar. Cuentan la historia, los sueños. Y allí él ministra el don que Dios le había dado. Una de las cosas que nos puede ayudar muchísimo, mis hermanos, es no perder de vista quién está en control y entregar a nuestro santo y buen Dios nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros miedos, el dolor, el sufrimiento y mirar como mira a Cristo, empáticamente. No somos los únicos que estamos sufriendo, mis hermanos. No somos los únicos. Y esta leve tribulación que estás viviendo tiene un gran peso de gloria. Entonces, miremos el abrazo de su simpatía. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Aquí vemos la omnisciencia y la empatía divina. La palabra en griego para conozco es oida. Implica un conocimiento íntimo y completo. Jesús no dice, he oído hablar de tus problemas. Así no dice. Dice, yo conozco. Dice, yo tengo experiencia. Yo estoy contigo. Yo sé de primera mano tu dolor. Porque es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Es ver la tribulación, la presión, la angustia, la pobreza. No solo espiritual, sino material y real. Y él hace una asombrosa declaración. Aunque tú eres rico, mire esto tremendo, aunque tú eres rico, él está en la perspectiva divina. El mundo los veía como pobres, fracasados, destruidos, desechados. Cristo los veía como ricos en fe, en gloria futura, en identidad en Él. Esta es nuestra verdadera riqueza, mis hermanos. Y si tú estás pasando problemas económicos en este momento, recuerda que Él es tu galardón. Nuestra verdadera riqueza no es tener posesiones, hermanos. Y no es malo tener posesiones, aclaro. Pero las posesiones a veces son peligrosas cuando perdemos de vista quién nos las dio. Porque podemos llenarnos de orgullo, de soberbia, de altivez. Podemos convertir esas riquezas que Dios nos ha dado o esa solvencia económica en una plataforma para la idolatría. Buenas movedizas donde la codicia nos hunde y nos hunde mucho más y nos empezamos a apartar del Dios vivo. Está diciendo, ustedes no son pobres, porque si ellos no podían ser parte del sistema. ¿Por qué? Porque no adoraban al César. Entonces los perseguían. ¿Cómo hacían para comer? No podían trabajar. Era Dios quien nos sustentaba. Y así será, hermanos, si la iglesia está en la gran tribulación, Él es el que nos va a sustentar. Él es el que está con nosotros. Él es el que está con nosotros en cada momento, en cada circunstancia. En Santiago 2:5 que nos dice, hermanos míos y amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y hago una salvedad, mis hermanos. Todos, estamos hablando de gente económicamente humilde, pero también van a personas que tienen, pero que saben que sus riquezas es del reino de los cielos y los tienen al servicio del reino de los cielos. Que la escritura dice que difícilmente entra un rico al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el corazón es perverso. Y si no están firmes en la fe, van a deslizarse.
pero también aquellos que no tienen pueden realizarse en hacer cosas ilícitas, por conseguir, por tener, porque no tener lo que tienen otros. Pero él te dice, tú eres rico en mí. Hermanos, un Dios que no es ajeno. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote podía simpatizar con los débiles porque también era humano. En Hebreos 5:2 dice la Escritura, para que se muestre paciente. Mira lo que dice, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Pero nosotros tenemos un sumo sacerdote que no solo se simpatiza, sino que se identifica plenamente con nosotros. Como dice Hebreos 4:15 al 16, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Aquí dice, acercámonos pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo fue despreciado, pobre y perseguido. Su abrazo no es de lástima, sino de profunda comprensión. Ahora miremos que aquí hay una calumnia y la realidad espiritual. Jesús conoce la fuente de la oposición, la blasfemia a los que dicen ser judíos y no lo son. Hermanos, es un conflicto étnico. No, es un conflicto espiritual. Es la sinagoga de Satanás. Esto nos enseña que detrás de la persecución humana hay un conflicto espiritual cósmico. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, como dice Efesios 6:12. Tu guerra, tu batalla no es con tu prójimo, no es con tu esposo, tu esposa, tus hijos, vecinos, familia, no. Es lo que está operando en ellos. Entonces usemos las armas de la fe. Da la buena batalla de la fe. No da tu buena batalla, la tuya, no, es la batalla del Señor. Usemos las armas de nuestra milicia. No, las de Dios, que son poderosas para derribar fortalezas, argumentos y toda altivez. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, todo pensamiento de desánimo, de derrota o pensamiento religioso, de juicio, pensamientos que no están alineados con el carácter de Dios. Bueno, esto nos libera de un odio hacia las personas y nos enfoca en la verdadera batalla. Ahora miremos el abrazo de su seguridad. No temas, sé fiel hasta la muerte. Nuestro Señor Jesús no les promete eliminar el sufrimiento, sino pasar por encima de él con una promesa de vida. La prueba está limitada, mis hermanos. Dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel y tendréis tribulación. ¿Por cuánto? Por 10 días. Toda prueba tiene el tiempo de Dios. No es el tuyo ni el mío, el tiempo de Dios. Esto nos libera. Y esto nos libera de saber entender que Dios está en control. Dios está en control. Es un llamado a la fidelidad, no al éxito. Sé fiel hasta la muerte. El modelo es de Cristo mismo, quien fue fiel hasta la muerte en la cruz. Lo dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, la victoria no se mide por la liberación del sufrimiento, sino por la fidelidad en el sufrimiento. Ahora miremos una promesa eterna. Yo te daré la corona de vida. La corona de vida en la palabra en griego es estéfanos. No era de reyes, sino una corona de vencedor. Era una corona de laurel, una corona de vida. Es la vida misma, la vida resucitada, eterna en la plenitud. Es la victoria final sobre la muerte física y espiritual. Mis hermanos, Dios nos llamó a vida eterna, a muerte eterna. Hermanos, está la esperanza. Mira más allá de la tumba. Estos cristianos aún martirizados, dice hasta la muerte, su recompensa está asegurada. Esto despoja de poder a la última arma del enemigo, el miedo a la muerte. El vencedor a la segunda muerte. Hermano, no es casualidad de que el Señor se presente de esta manera. Él sabía lo que estaba pasando en la iglesia porque es su cuerpo. Dice, él estuvo muerto, se conjuga en auristo, significa es una acción consumada. Estuvo muerto, pero resucitó, pagó por la muerte, y la muerte no lo podía contener, porque él es autor de la vida. Y quería familia.
Mis queridos hermanos, aunque andemos en valle de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El Señor también le recuerda de que Él fue el primero destinado desde la eternidad para ser sacrificado por medio de una muerte violenta. Pero Él venció la muerte. Él venció la muerte. Y esta promesa se extiende a todos nosotros que hemos depositado nuestra confianza en Él. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. La segunda muerte es la separación eterna de Dios en el lago de fuego. Nosotros no vamos a estar allí, ni siquiera en el trono del juicio de Dios, porque allí solamente estarán los impíos. Nosotros compareceremos delante del tribunal de Cristo, el Bimá, pero en ese juicio no estaremos nosotros, en el juicio del gran trono blanco. Hermanos, es un abrazo de Cristo que nos asegura que el juicio final ya no tiene potestad sobre nosotros. Hemos pasado de muerte a vida, como dice Juan 5:24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano o hermana, ¿te sientes hoy en la cárcel de la aflicción? ¿Te sientes pobre, desgastado, calumniado, con miedo? Escucha el abrazo de Dios, escucha la voz de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en este momento. Él no es la voz de la religión que te exige tener más fe para salir del problema. Es la voz del resucitado, del primero, del último. Entra en tu celda, entra en tu casa, entra en tu habitación y te abraza. Te abraza con su soberanía. Yo estoy en control. Esto no es un accidente. Él te abraza con simpatía. Yo conozco cada detalle de tu dolor. Yo mismo lo viví. Él te abraza con seguridad. Es tu dolor. Tu dolor tiene un límite. El Señor te dice, yo estoy en control. Hermanos, el cristianismo no te promete un camino fácil, pero te promete su presencia en el camino. No te librará el valle de sombras de muerte, pero camina contigo en él. El llamado esta mañana, mis hermanos, no es a pedir que el fuego se apague, sino a descubrir que en medio del fuego de la prueba hay uno que camina con nosotros. Y como dijo a los jóvenes valientes de Daniel, capítulo 3, veo a un cuarto hombre que me comparece el hijo de los dioses, que camina en medio de las llamas por estos tres valientes hombres. Hermanos, que nuestra fe esté puesta en Cristo, el alfa y el omega, el principio y el fin. Este es el devocional para el día de hoy, mis hermanos. Vamos a orar y darle gracias a nuestro alto y buen Dios.